Compañeros de la Unidad de Ciencias Básicas y Transversales, cordial saludo. En este video les voy a mostrar cómo exportar e importar preguntas de diferentes plataformas, por ejemplo si las tenemos en presencial y las queremos pasar para cuatrimestral o para distancia o viceversa, a crear cuestionarios y duplicarlos en las aulas que tengamos dentro de la misma plataforma. Por ejemplo, si tenemos, como es el caso de GBI, que GBI tiene 4 o 5 cursos en cada plataforma. Para química, que tiene las 4 químicas en la de presencial. Para geometría, que tiene 4 geometrías en presencial o 6 geometrías en presencial. En fin, y a organizar nuestras preguntas en bancos de preguntas. Entonces, lo primero, vamos a aprender a exportar nuestras preguntas de una plataforma a otra. Entonces vamos a simular que estamos en presencial. Estamos acá en esta plataforma de presencial y vamos a simular que esta va a ser una plataforma de cuatrimestral o de distancia. Entonces lo primero que hago es ir acá a la rueda dentada, pico acá donde dice aún más y ubico el botoncito de banco de preguntas, queda lo último, banco de preguntas, exportar. En esto ya tengo organizado unas categorías. Me voy a llevar una categoría que se llama cuestionario o preguntas de etiqueta de curso libre. Son unas preguntas que tengo organizadas allí, son 19 preguntas. Me las quiero llevar de presencial para este curso de pruebas que está en otra plataforma. Entonces le dejo seleccionado el formato Moodle XML. Dejo seleccionadas las dos casillitas que dice escribir categoría y escribir contexto archivo. Pico donde dice exportar preguntas a un archivo y él automáticamente me baja un archivo. Yo lo guardo en mi computador, tengo presente donde lo tengo guardado para proceder a importarlo en la otra plataforma. Entonces ya lo exporté, ahora lo que voy a hacer es importarlo. Entonces me voy a mi otra plataforma, que ya entonces puede ser, como lo había explicado, de presencial. Voy a pasarla para la de cuatrimestral o para la de distancia. Y hago el mismo proceso. Pico en la rueda dentada donde dice aún más, sigo bajando, banco de preguntas, y en lugar de decirle exportar, pico acá donde dice importar. En importar selecciono el mismo tipo de archivo, que en este caso fue Moodle formato XML, y ubico el archivo donde lo tenga guardado. Entonces yo creo que lo tengo guardado, por acá lo descargué, lo tengo en esta carpeta que se llama bancos de preguntas, y creo que fue ese el nombre que le di. Lo arrastro y lo suelto, o simplemente le digo selecciona un archivo y lo ubico acá por seleccionar archivo, pero pues ya lo hice por arrastrar y soltar. Él automáticamente me importa todas las 19 preguntas y me las deja organizadas en la misma categoría que las tenía organizadas en la plataforma de presencial. Entonces le digo continuar y empiezo a revisar. En este curso ya tenía yo creadas algunas preguntas. Observen que las categorías, únicamente hay una que dice por defecto en pruebas, que es el nombre del curso, y en etiqueta curso libre, que es la categoría que acabo de importar. Entonces voy a ir acá y voy a organizar las preguntas que tengo. Tengo acá 29 preguntas de matemática financiera, de precálculo y de química. Las voy a organizar en 3 cortes y voy a simular que el primer corte va a ser de precálculo, el segundo corte va a ser de química y el tercer corte va a ser de matemática financiera. Entonces comienzo a organizar mis categorías porque tengo todas mis preguntas suelticas. Comienzo a organizarlas acá. Me voy acá donde dice categorías y empiezo a crear mis categorías en el top del curso, que es curso de pruebas. Entonces primer corte, añado mi categoría, vamos de nuevo al tope del curso, curso pruebas, segundo corte, y añado la otra categoría que está en el curso, que se llamará tercer corte. Ya tengo creadas mis categorías. Yo voy a querer que las preguntas del curso libre en etiquetas me queden dentro del tercer corte. Entonces para hacer eso simplemente pico aquí en la rueda dentada
y le digo que en lugar de estar en el tope del curso, en el curso principal, que es el curso de pruebas, quede en el tercer corte. Entonces cuando vaya a mirar la organización de las categorías, tengo de primero, segundo, tercero, y dentro de tercero tengo las de curso libre. Ahora voy a ir otra vez donde están todas mis preguntas y comienzo a organizar. Tengo unas preguntas de precálculo. Esas preguntas de precálculo las voy a llevar, simplemente ubico donde tengo las preguntas sueltas, que es acá esta que dice por defecto en pruebas, que es el nombre del curso. Y esas preguntas de precálculo me las voy a llevar para el primer corte. Entonces voy a seleccionarlas. Son 1, 2, 3, 4 preguntas. Estas 4 preguntas, acá donde dice mover, le digo que se vayan para el primer corte. Listo, quedaron ubicadas mis 4 preguntas de precálculo para primer corte. Vuelvo a la categoría donde están todas las preguntas sueltas y selecciono las preguntas que tienen que ver con química para moverlas al segundo corte. Ya las seleccioné, pico acá y las ubico en segundo corte y de nuevo pico donde dice mover. Entonces ya me quedan organizadas 10 preguntas en el segundo corte. Me devuelvo otra vez a la categoría donde están las preguntas sueltas. Tengo por organizar estas 7 preguntas que son preguntas de matemática financiera y de otro tipo de temas. Esas preguntas las voy a organizar todas en el tercer corte. Entonces acá con preguntas seleccionadas le digo que me las mueva para tercer corte. Ya las ubicó en tercer corte. De nuevo paso acá y miro que me quedó suelto. Ya no queda ni una sola pregunta en la categoría que decía por defecto curso de pruebas o por defecto pruebas. Entonces ya quedaron organizadas las 21 preguntas, 4 en el primer corte, 10 en el segundo corte, 7 en el tercer corte y las que importé de la plataforma de presencial, que me quedaron dentro del tercer corte en una subcategoría que se llama Netiqueta Curso Libre. Si ustedes quieren crear subcategorías, no hay ningún problema. Simplemente si van a crear una subcategoría, por ejemplo en el tercer corte vamos a crear una categoría que se llama misceláneos o preguntas varias, una categoría que se llama varias. Simplemente añado la categoría y ya vemos que dentro del tercer corte me quedó netiqueta y varios. Bien, siempre que vayamos a crear preguntas, no las hagamos dentro de un cuestionario. Siempre las preguntas hagámoslas acá en esta ruedita dentada. Nos vamos siempre al banco de preguntas, nos vamos acá donde dice preguntas y las vamos a crear y las organizamos en la categoría según los temas o los cortes, como tengan ustedes organizadas sus categorías o como manejen las temáticas de su propio curso. Entonces siempre creen las preguntas directamente en los bancos de preguntas y organícenlo en las categorías que ustedes a bien tengan crear. En este ejercicio ya vimos cómo se importaban y exportaban preguntas de una plataforma a otra. Ahora lo que vamos a hacer es crear un cuestionario, organizarlo y replicarlo a varios cursos dentro de esa misma plataforma. Ese es el caso, por ejemplo, de los profesores de ciencias básicas que tienen a su cargo 4 cursos de química, o los profesores de geometría que tienen 5 o 6 cursos de geometría y tienen que crear parciales en una plataforma y replicarlos en la otra. Entonces muchas veces lo que hacen es hacerlas manualmente en todas, pero acá les voy a mostrar cómo se crea en una sola y se pasa a las demás. Entonces para este ejercicio lo voy a crear en el curso de pruebas y lo voy a mover a otros cursos, por ejemplo estadística y estadística empresarial. Lo voy a mover a estos dos. En un video anterior les mostré cómo organizar o cómo parametrizar un cuestionario. Entonces ya tengo la parametrización, simplemente voy a agregar las preguntas. Entonces como no tengo preguntas creadas, le digo editar cuestionario. Ya la parametrización la pueden revisar en el video anterior que les envié. Bueno, dentro de editar cuestionario pongo acá como parámetro calificación máxima 5, que es la calificación que nos manda el reglamento, y empiezo a organizar las preguntas. Entonces ya como tengo creadas categorías, puedo lanzar preguntas al azar de una categoría o puedo agregarlas manualmente de las categorías. Entonces voy a hacer los dos casos. Por ejemplo,
vamos a agregar preguntas de las que son de primer corte. Vamos a poner las 4 preguntas completas que son de precálculo. Del segundo corte vamos a poner unas aleatorias. Entonces pico en agregar, ya no le digo del banco de preguntas, sino una pregunta aleatoria. Busco la categoría de segundo corte que tengo 10 y de esa le digo, mire, hágame el favor, póngame de esas 10, póngame 3 preguntas aleatorias, que son las de química. Entonces él pone 3 preguntas, pero no me muestra cuáles, simplemente sale con un dadito. Del tercer corte, que son las de financiera y temas varios, también voy a decirle que me deje unas fijas y unas aleatorias. Entonces nos vamos acá a aleatorias. Del tercer corte tengo una subcategoría que se llama etiqueta. Entonces de esa subcategoría tengo 19 preguntas. Le voy a decir, por ejemplo, que me ponga 5 preguntas aleatorias de esa subcategoría. Entonces él las va organizando de esta forma, salen en forma de dadito. Y voy a agregar manualmente otras preguntas de ese tercer corte. Entonces ya no es aleatoria, sino del banco de preguntas. Me ubico en el tercer corte. Tengo 7 preguntas. De esas 7 preguntas vamos a decir que sea esta que es de anualidades, de notas del semestre y de notas del corte, y esta de relación de los extintores. Son preguntas de matemática financiera y algunas de administración en seguridad y salud en el trabajo. Por acá tengo también una pregunta de que sería fundación de un minuto y capitales. Son tipos de preguntas, eso lo veremos en otro video. Añado las preguntas. Cuando las añado, entonces ya sí me salen con el nombre de la pregunta, no son aleatorias. Ya tengo mi cuestionario con 18 preguntas. Guardo los cambios, reviso cómo se ve. Entonces ya no me aparece el símbolo rojo que decía que no habían preguntas, ya hay preguntas allí. Cuando vaya a intentar resolver el cuestionario tengo las 19 preguntas. El estudiante se moverá pregunta por pregunta, una por página, o sea que no las va a ver completas, y de esta manera pues desarrollará el cuestionario. De cómo organizamos los cuestionarios lo voy a tratar en otro video. Entonces ahorita vamos a el tema que nos compete, que es mover este cuestionario, que lo tengo en el curso pruebas en el primer corte, lo quiero llevar para los cursos estadística y estadística empresarial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me paro en el curso de estadística, voy a la rueda dentada, pico esta vez donde dice importar, ubico el curso donde tengo el diseño que hice originalmente, que ese se llama curso pruebas, continúo, desmarco todas las casillas excepto el que dice incluir actividades y la casilla que dice incluir bancos de preguntas, las desmarqué todas excepto estas dos. Voy a donde dice siguiente, esto tenemos que hacerlo con mucho cuidado para no ir a dañar nuestro curso. En siguiente pico acá en esta opción que dice seleccionar ninguno y voy a seleccionar únicamente el parcial que está ubicado, en este caso está ubicado originalmente en la pestaña primer corte. Quiere decir que este parcial quedará ubicado en el curso de estadística en la pestaña también primer corte. Seleccioné para que se me habilitara la selección, seleccioné el primer corte. Pico en siguiente, verifico que no se vaya sino selecciona únicamente esa actividad del primer corte, las demás tendrán que aparecer con una X. Realizo mi importación y cuando me vaya a mirar mi curso, ya tengo acá en el primer corte, tengo el parcial que diseñé en el curso pruebas. Entonces estoy en estadística, veo mi parcial, cuando vaya a revisarlo está tal y como lo diseñé en el curso de pruebas. Ya tiene las preguntas, tiene el mismo orden, las mismas 18. Si vamos a revisar el banco de preguntas del curso de estadística, como le dijimos que importara las actividades y los bancos de preguntas, entonces cuando vayamos a revisar ya tiene todos los bancos de preguntas y están organizados tal y como los organizamos en el curso de pruebas. Primer corte, segundo corte, tercer corte, la etiqueta curso libre. El mismo ejercicio lo vamos a hacer para el curso de estadística empresarial. Entonces me ubico acá en primer corte, perdón, me ubico acá en la rueda dentada, pico donde dice importar,
ubico el curso donde diseñé el cuestionario y donde diseñé el banco de preguntas, en este caso se llama curso pruebas, pico en continuar, desmarco todas excepto la que dice incluir actividades y recursos y esta que dice incluir banco de preguntas, las demás las desactivo. Pico en siguiente, desactivo acá la parte donde dice seleccionar ninguno para que se desactiven todas las posibles actividades y recursos que hayan ahí y me voy a llevar únicamente el parcial. Entonces activo la pestañita, el chulito de primer corte y de parcial. Acá se llama primer corte, de pronto ustedes le tienen con otro nombre, tengan presente eso. Siguiente, verifico que únicamente estén con chulito la actividad que voy a llevar y el corte donde está. Realizo la importación y como se dan cuenta, acá en el primer corte me quedó el parcial con las mismas preguntas y la misma parametrización que se diseñó en el curso de pruebas. Entonces tiene las mismas 18 preguntas, tiene todas las mismas parametrizaciones. Si revisamos también en el banco de preguntas hizo la importación, acá vamos a revisarlo para verificar, hizo la importación completa con las categorías y todo perfectamente ordenado, tal y como lo habíamos diseñado. Como última parte vamos a partir del supuesto de que nosotros no queremos que este cuestionario haga parte de esta pestaña que se llama en este caso primer corte, sino que haga parte de la pestaña tercer corte. Entonces, para mover esta actividad del primero al tercer corte en las pestañas, voy aquí a la parte de abajo, pico acá donde dice utilidades de edición de pestañas, desactivo o inhabilito esta que dice acciones de edición asíncronas. Si está habilitada, la deshabilito. Entonces creo que estaba habilitada, por eso me sale con signo más. Entonces paso acá a deshabilitarla y ya del signo más o de esa crucecita aparece una flechita vertical. Pico acá en la flechita vertical donde dice mover, me voy a la pestaña donde lo quiero dejar y pico en la ubicación donde quiero que quede ubicada esa actividad. Entonces, si observan, ya de primer corte se fue y lo ubiqué en tercer corte en la parte final. Bien, compañeros, espero que este video sea de mucha utilidad, sobre todo para aquellos profesores que tienen cursos repetidos dentro de una plataforma. Como lo mencioné anteriormente, en ciencias básicas se presenta mucho ese caso, como es el caso de los profesores de química, del profesor de geometría, de los profesores de precálculo, los profesores de físicas, en fin. Y este estilo de trabajo les permite crear las actividades en un solo curso y replicarlo a sus otros cursos. Cualquier duda o inquietud, por favor se comunican a mi correo electrónico juan.rosso@uniminuto.edu o a través del grupo de Teams o a través del grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias por su atención.